Un saludo a todos. Saludos, Pablo. Gusto de tenerte. Nuestro ponente, expositora, quien vamos a entrevistar en un momento, ya está con nosotros. No, antes de saludar a Pablo y oír su saludo y presentación, quiero saludar a todos los que están presentes en la sala. Entiendo que más deben ser de Perú, pero también siempre tenemos de otros lares, de Colombia, de Bolivia. En la mañana tuvimos otra charla también desde México. Estuvieron varias personas. A ver, salúdenos, por favor. Escriban en el chat de qué ciudades, de qué país están participando. Entiendo que ya estamos llegando a los 200 participantes. Queremos saludarles brevemente antes de empezar la charla. Está Claudia de Argentina, que la veo ahí. Saludos, Claudia. Ok, no sé de qué otros países más tenemos. De Colombia, Isabel Hernández, saludos desde Colombia. A Colombia allí. Desde Jaén, Perú también, saludos. Estamos con también Cristina desde Tarima, Bolivia. Colombia y Bolivia siempre son los que más nos visitan en sala. Y obviamente los peruanos, ¿no? De Bucaramanga, Colombia, la calurosa Bucaramanga. También saludos para Janet. Nuevo Chimbote, también. Muy bien, muy bien. Hay varias ahí que están apuntando desde Santa Cruz, Bolivia. En abril estaremos en Santa Cruz. Cochabamba también. Desde Sincelejo, Colombia. También. No conozco esa parte, pero es de Colombia también. Saludos, Dubis. Y de Lima, Perú, obviamente. Deben estar muchos ahí. Bien, no queremos extendernos con los saludos, pero estamos listos para empezar nuestra charla de hoy. Hemos prometido dar una charla interesante eh, que estamos seguros que les va a encantar. Vamos a estar abordando el tema abordaje terapéutico de la psicopatología infanto-juvenil. Ese es el tema que vamos a estar abordando y para eso quiero presentarles a nuestro expositor, Pablo Reyes. Él es de Buenos Aires, Argentina, y él es psicólogo clínico graduado en la Universidad de Buenos Aires, formado en la Escuela Sistémica Argentina, es terapeuta familiar y terapeuta grupal también. Es catedrático de grado titular de Teoría y Técnica de la Clínica Sistémica en la Universidad KS de Buenos Aires y de posgrado en la Escuela Sistémica Argentina y también en la Paraguaya. Miembro senior de staff de la Escuela Sistémica Argentina y miembro de ASIVA, que es la Asociación de Psicoterapia Sistémica de Buenos Aires. Ese es su CV de Pablo Reyes, que está en Argentina, son de las 6 de la tarde allá en Buenos Aires. Un saludo a la distancia, Pablo, un gusto tenerte y poder conversar y oír tus enseñanzas. Saludos, Pablo. Un gran saludo, José, para vos también y un gusto poder compartir este espacio con ustedes hoy. Ok, excelente, Pablo. Empecemos entonces el diálogo. Va a ser una entrevista. Yo le voy a hacer algunas preguntas y también ustedes, conforme vayamos avanzando en la entrevista, también pueden hacer sus preguntas que yo se los voy a trasladar a Pablo. Pablo, hay un libro que seguramente tú conoces, Amor Líquido, de Bauman, donde habla pues Ujú. la crisis y la fragilidad de los vínculos en el tema de amor. Eh, Tomando prestado ese término, quiero un poquito hablar acerca de si la autoridad, podríamos también hablar de la autoridad líquida de nuestro tiempo, en el sentido de que hay una crisis de autoridad en varios niveles, pero la charla de hoy nos convoca a nivel de padres. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Hay, existe, es real y cómo la evalúas tú? Es un tema muy, muy interesante sobre el que preguntás, porque la verdad que particularmente hoy hay una gran crisis
respecto a la autoridad. Pero no respecto a la autoridad a nivel político ni de la policía, respecto a la autoridad en las familias, ¿sí? Hoy hablar de palabras como autoridad o hablar de disciplina en las familias y no es bien recibido porque parecería que queremos remitirnos a algunos modelos antiguos, a los modelos educativos por ahí de nuestros abuelos que aplicaban su voluntad en la familia, a veces a base de la fuerza, ¿no? Y Ajá. entonces un poquito nuestros padres, a nuestros abuelos y nosotros también a nuestros padres, por ahí en menor medida, respetábamos lo que decían, más que nada por miedo. Lo que trajo como consecuencia eso es en ese momento, en esa época, cierta distancia emocional, ¿no? Entre padres e hijos, Ujú, lo cual hizo que las nuevas generaciones de padres quisieran alejarse un poquito de esos modelos educativos de crianza y con muy buenas intenciones, quiero decirlo, eh, generar un modelo educativo más basado en el amor, en la cercanía, en el cuidado, lo cual suena, por supuesto que muy lógico, ¿sí? ¿Y quién va a decir a él, yo no quiero eso? Por supuesto que es absolutamente deseable. Sin embargo, a veces las personas tendemos a ir de un extremo al otro, ¿no? Donde por ahí pasamos de un modelo educativo excesivamente autoritario, sin posibilidad de que toda la familia participe en las decisiones, ¿no? Las decisiones eran sumamente verticales y producía lo que decíamos antes, ¿no? A veces se ponían en base a algunos golpes, a veces en base a la fuerza, se imponían, quiero decir. Y muchas familias, muchas personas actualmente tratando de alejarse de ese modelo, se van al otro extremo, donde un poquito se pierde la idea de autoridad y en las familias todos los integrantes tienen la misma autoridad. Y ujú. esto es bastante un problema, digamos, ¿sí? Porque... Ok. Ok, Pablo, evidentemente los seres humanos somos seres pendulares, nos movemos en extremos. Anteriormente la crianza era un poco autoritaria y los hijos tenían miedo a los padres. Hoy nos hemos ido al otro extremo en que ya son los padres los que tienen miedo a los hijos. ¿Cómo llegamos a esa condición y qué hacer frente a ello, Pablo? Bueno, pero pensemos lo siguiente, pensemos en una familia donde justamente no hay una autoridad clara, donde todos tienen la misma autoridad en todo caso, donde es tan válida el deseo del hijo como la necesidad de cuidado de los padres para con sus hijos, teniendo otro tipo de conciencia sobre la situación más global. Digo, un niño pequeño de repente quiere comer una golosina, por ejemplo, por inventar un ejemplo Ujú, sencillo, y si la madre o el padre dicen que no, se arma un escándalo. Entonces, muchas veces para evitar el escándalo dicen sí, come golosinas, no hay problema. Pero ¿qué pasa? Si las golosinas forman parte habitual de la dieta de un niño, lo más probable es que a mediano plazo genere caries, con todo el dolor, el sufrimiento que eso trae aparejado. Por eso muchas veces cuando los padres dicen no, dicen porque entienden que no ahora inmediatamente, sino a mediano plazo, eso puede traer consecuencias negativas. Muchas veces los niños, por no tener todavía su cerebro totalmente desarrollado, a nivel neurofisiológico me refiero, no pueden tener eh, una idea clara acerca de qué es lo que va a pasar dentro de un año. Un niño pequeño dice, yo quiero ahora comer, por lo tanto, quiero ahora la golosina, ¿sí? Ahora, si me dejas extenderme un poquito en este tema, adelante, a mí adelante. es realmente interesante porque, ¿qué pasa? ¿Por qué de repente una familia no tiene autoridad?
Pensar que en una familia somos todos iguales, esta es una idea política, no es una idea natural. En la naturaleza, si me permitís la comparación, Ujú, un una madre que cuida a sus crías les enseña a la manera de la especie de animal de la que estemos hablando. Les enseña y impone, esto se hace de esta manera, no está abierto a discusión. ¿Por qué es eso? Porque de eso depende la supervivencia de las crías. ujú, ¿Sí? Muchas veces nosotros confundimos en nuestra sociedad esta idea de que somos todos iguales en la familia cuando naturalmente no lo somos. ¿Por qué? Porque naturalmente en la familia tiene que haber jerarquías, es necesario que los ujú, padres estén por encima de los hijos. Esto no ujú. quiere decir que los hijos son los esclavos de los padres, esto no quiere Claro. decir que los padres no tienen obligaciones para con sus hijos, más bien todo lo contrario. Pero si un nene que recién aprendió a caminar, pongamos, un nene de 1 año y medio, no quiere agarrar de la mano a su madre para cruzar la calle, para caminar por la vereda, esta madre, si acepta eso, está permitiendo que su hijo se exponga a peligros. Ujú, Cuando una mamá agarra de la mano a su hijo para caminar en la calle, lo está cuidando, no está simplemente limitando la libertad de movimiento del niño. El niño eso no lo puede ver, por supuesto, ¿sí? Entonces a veces trae cierto malestar. Este es un ejemplo muy sencillo, pero claro. pensemos en ese niño a los 10 años, en ese niño a los 15 años, ¿no? Si los Ujú, padres no ponen límites adecuados, lo que van a terminar criando en realidad son hijos tiranos. ujú. Eh, Y hay una gran problemática, no quiero irme mucho del tema que me estás consultando, si querés después lo abordamos o no, quiero dejar ahí como picando para ver si Ok. les interesa a nuestros amigos hoy, pero hay una gran problemática que estamos viendo mucho en la clínica, que son, el nombre técnico es violencia filoparental, es decir, las situaciones donde los hijos golpean físicamente a sus padres. ¿Sí? Y lo único que quiero decir de esto, si después ustedes quieren nos extendemos un poquito, es que esto empieza en la más temprana infancia, porque en las familias donde no hay jerarquías claras, donde los padres no tienen autoridad sobre sus hijos, eh, bueno, se va germinando la idea donde los hijos tienen derecho a todo y los padres tienen la obligación de dárselos. ¿Sí? No digo que siempre termine en consecuencias de violencia, pero es necesario que pase eso para que lo otro también ocurra, no sé, 20 años después, por ejemplo. Exacto, ¿no? Hay como una ecuación relacional de padres permisivos, hijos tiranos, ¿no? Mm, Y eso de la violencia, siempre ha habido violencia parento-filial, pero en esta hipermodernidad en la que vivimos está imperando mucho la violencia filioparental, de hijos a padres, ¿no? En Europa está muy estudiado eso. Roberto Pereira, quien conoces también tú, ha escrito mucho al respecto, ¿no? A nivel de sí. Latinoamérica, no sé, todavía creo que no ha llegado mucho. Pero a raíz de lo que estás comentando, Pablo, se me viene una pregunta. ¿Los padres deben ser amigos de sus hijos? Sobre todo en la adolescencia. ¿Qué piensas al respecto? Tengo una idea muy clara sobre eso y la respuesta es simplemente no. Ujú. ¿Sí? Y esto entiendo que hay muchos padres que les disgusta que digamos esto porque les encantaría Ah, poder ser amigos de sus hijos. La verdad es que los padres no tienen que ser amigos de los hijos, tienen que ser guías, tienen que ser cuidadores, tienen que poner límites. Poner límites de vuelta no significa castigar, significa indicar qué es correcto, qué no es correcto. E indicarlo a veces incluso con firmeza, pero no necesariamente con golpes correctivos, como se le dice habitualmente, ¿no? Para nada, pero sí con claridad. ok, ok, muy Eh, bien. Pablo, yo también coincido ampliamente contigo. Esa es una narrativa falsa, una narrativa que está haciendo daño, ¿no? A nuestra juventud, porque
Amigos, nuestros hijos van a tener muchos, padres solo tiene uno, una mamá y un papá, así que ni hablar en ese sentido, ¿no? Ahora, en cuanto a hablando de disciplina, Pablo, eh, hay muchos padres o hijos que terminan resentidos de sus padres, ¿no? Oscar Wilde, este gran novelista norteamericano, decía que los hijos comienzan amando a sus padres, después los juzgan y rara vez los perdonan, como, y diciendo implícitamente tienen resentimientos ahí en sus corazones. ¿Cómo llegan a eso? ¿Cómo terminan hijos resentidos? Nosotros adultos, aunque ya no vivimos con ellos, también tenemos resentimientos y rabias que desplazamos ahora a nuestra pareja o a nuestros hijos y no nos damos cuenta. ¿Qué pasa ahí, Pablo? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, si queremos de alguna manera responder a tu pregunta, como vos bien decís, desde la idea de los límites en la crianza, ¿no? También se me ocurre otra frase de Oscar Wilde, maravilloso escritor anglosajón, que él decía Ujú, que con las mejores intenciones se obtienen la mayoría de las veces los peores efectos, ¿sí? ujú, Entonces, nos encontramos muchas veces con padres que con la mejor intención quieren darle lo mejor a sus hijos ujú, y eh, lamentablemente esto de lo mejor termina siendo muchas veces lo más cómodo. ¿Qué hago para que mi hijo me quiera? Bueno, le compro la PlayStation 5, pero no tengo por ahí el dinero para hacerlo y me endeudo y tengo que trabajar un montón haciendo cosas que no quiero y el niño aprende que de alguna manera eso es lo natural, eso es lo correcto, eso es lo que debe hacer un padre. Esforzarse más allá de lo que debería o lo que puede para cumplir todos los deseos de los hijos. Eh, lo cual termina armando un círculo vicioso donde encontramos padres muchas veces en el consultorio que les cuesta decirle no a su hijo. Pensemos que se habla de la importancia del no en la psicoterapia ya desde la época de Freud. Freud hace más de 100 años decía, o mejor dicho, resaltaba la importancia del no en la educación de los hijos, ¿sí? Pero no es un, de vuelta, no es un no que tiene que castigar porque sí. No es un no que los padres tienen que imponer simplemente por su sola voluntad. Es un no para que sus hijos aprendan qué se puede, qué no se puede, qué merece esfuerzo para ser conseguido y qué sí no lo merece, ¿sí? Muchas veces en la clínica nos encontramos con padres que educan desde la comodidad y es ujú, más cómodo a veces cumplir todos los caprichos, incluso si me permite la palabra, de los hijos en sus demandas, que decir, no, esto mejor no, porque si no, tal cosa. Digo, si un nene se está comiendo un helado, come otro helado, cualquier padre puede saber que eso va a terminar con un dolor de panza. Eh, y a veces hay papás que no pueden decir que no a eso. Les cuesta ujú, mucho. ¿Por qué? Porque tienen miedo. La ujú, mayoría de las veces me encuentro que la respuesta de por qué los padres se educan desde la comodidad, la mayoría de las veces no es porque son padres malos, desinteresados, que cubren necesariamente con regalos costosos la falta de atención, sino que, por lo menos los que llegan al consultorio, ¿no? Sino que realmente encontramos muchas veces de padres que tienen miedo de que sus hijos, por ejemplo, los dejen de querer, ¿sí? Y ok. es una situación triste. Ok, Pablo, gracias. Están llegando ya ahora sí varias preguntas en el chat y vamos a tratar de responderlas. Traten de hacer sus preguntas claras y concretos, por favor. Acá hay una pregunta que habla de la diferencia entre el estilo de crianza y autoritario y democrático y qué efectos podrían tener, Pablo. Yo perfecciono un poco la pregunta, por si acaso, ¿ya? Pero trato Ah, de está perfecto. seguirme allá. La verdad es que es una muy buena pregunta. Esos son los nombres técnicos, digamos, Ujú, que le damos a este estilo de crianza de nuestros abuelos, ujú, el estilo autoritario, ¿no? Donde el padre, sobre todo,
tenía la máxima autoridad, la última palabra y se hacía sin discutir demasiado lo que él decía. Este es un estilo donde, como todos los estilos de crianza, tienen cosas buenas y cosas malas, aspectos positivos y aspectos negativos. Es un estilo donde, bueno, justamente no había mucha decisión abierta a los hijos, sino que lo que se decían los padres, bueno, se tenía que hacer. O por lo menos en el papel, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque era un estilo que al ser ese tipo de educación distante emocionalmente, ¿no? El padre allá arriba de la montaña solo dando órdenes de qué se hace y qué no se hace, y los niños abajo obedeciendo, digamos, muchas veces sin sentirse escuchados en sus necesidades o en sus deseos. eh, tiene algunos aspectos negativos claros. Por ejemplo, distancia emocional padres e hijos, que es algo que hoy, en 2024, en nuestra sociedad, y no lo consideramos como lo mejor. ¿Sí? Nosotros pensamos que tiene que haber cercanía emocional. Esto no quiere decir, como decíamos antes, que tiene que haber amistad, porque no son iguales padres e hijos. En un estilo de crianza democrático, no tiene que ver con que son todos iguales. Porque, a ver, déjenme llevarlo a términos políticos sociales. En nuestras sociedades democráticas, más allá de las diferencias que haya entre Argentina, Perú, Colombia, Exacto. Bolivia, etcétera, no somos todos iguales. Un Ujú, ciudadano común no tiene los mismos derechos que un juez, por ejemplo, y tampoco tiene las mismas obligaciones, ¿sí? O como un funcionario público. No ujú, digo que sean mejores o peores cada una de las situaciones, son diferentes. En una familia, a nivel mucho más sencillo tal vez, también somos diferentes o ocupamos un lugar diferente los padres que los hijos. Los padres tienen la obligación de cuidar a sus hijos y también la obligación de darles afectos, de alimentarlos adecuadamente, darles todo lo que necesitan para estudiar, etcétera. Y ujú, los hijos tienen la obligación de cumplir con lo que los padres le dicen, los padres le indican. Pero esto podría ser aplicable, así como lo dije en estos términos, a un estilo educativo autoritario. Lo que diferencia el estilo educativo democrático es que no solamente todos tienen derecho a opinar, sino a ser escuchados y a ser tomado en cuenta la opinión. Ahora, la decisión sigue o tiene que seguir estando en manos de los padres. Muchas veces, muchos ujú, padres confunden un estilo democrático con algo que podría ser descrito en términos sociológicos tal vez más cercano a la anarquía, ¿no? A la ausencia de leyes, donde todos están en el mismo nivel. Y es una falacia pensar que en una familia los padres y los hijos están en el mismo nivel. Por ujú, supuesto que sí, los hijos tienen derecho a ser escuchados, tienen derecho a opinar, pero no a tomar la decisión. Pensemos que desde el punto de vista de la neurobiología, el cerebro humano recién termina de formarse alrededor de los 21 años. ujú, Esto es un hecho científico, ¿sí? Por lo tanto, si yo le digo a un chico de 8 años qué quiere decir el concepto de patria, no me lo sabe explicar. Él dice, bueno, qué sé yo, la bandera, ¿no? Busca términos concretos, pero los términos abstractos son muy difíciles de entender. ujú, Y por supuesto que muchas veces todo niño, casi siempre todo niño va a estar enfocado en sus necesidades y sus deseos inmediatos. ujú, Tengo hambre, quiero hacer eso, no quiero dejar de estudiar o hacer la tarea porque quiero jugar con mis amigos o con un videojuego o lo que sea, y no puede ver más allá de eso, no puede ver que si no termina la tarea, la maestra al otro día lo va a retar, por ujú. ejemplo. ¿Sí? Ok. Pensemos que los conceptos abstractos recién el cerebro humano los entiende cabalmente alrededor de los 15 años. Ujú, Eso, bueno, tiene consecuencias también en la toma de decisiones y explica de alguna manera por qué.
los padres y los hijos no están en igualdad de condiciones dentro de una familia. Ujú. Eh, Ok. por eso, y para terminar de redondear el concepto, es muy importante no confundir justamente un estilo democrático de crianza con un estilo libre donde no hay ningún tipo de reglas Ujú. y los chicos hacen lo que quieren. Exacto, muy bien esa diferencia, ¿no? Entremos al tema de la tecnología, Pablo, porque hay una pregunta en que parece que es una psicóloga, nos pregunta que hoy tuvo en consulta a un niño de 5 años que desde ya antes le permitieron el uso de tablet, de celular, y que parece que se ha enviciado y ahora el niño pues no quiere obedecer, está pues todo el tiempo ahí y cuando le quitan pues hace su berrinche, amenaza con denunciar, con pataletas y ya los padres no saben qué hacer o simplemente a fuertes amenazas lo pueden controlar. Y 5 años tiene, ¿eh? Yo me pregunto qué será a los 15. ¿Qué nos puedes Sí, decir o decirle al respecto a Rosario, que es la que pregunta? es una muy buena pregunta. Yo no sé si podré responderle específicamente en función de ese caso porque no lo conozco, sin Claro. embargo, sí en términos generales, ¿no? Eh, si hablamos de tecnología, o mejor dicho, del uso de tecnología, por un lado tenemos que hablar de qué impacto tiene el uso de la tecnología en los niños, Ujú. que hay muchísimos estudios, más allá de lo que desde la cultura general todos podamos un poquito imaginarnos, eh, que nos indican que en términos de cómo se va desarrollando el cerebro en los primeros años de vida, no sería lo mejor el abuso de la tecnología. ¿Qué quiero decir esto? Yo realmente no creo que haya que caer en un régimen de prohibición total de la tecnología. ¿Por qué? Si me dejan pensar, por ejemplo, en un niño de 10 años, hoy un niño de 10 años socializa a través de la tecnología. Un niño de 10 años que no puede jugar videojuegos en línea con sus amigos, muchas veces pierde la posibilidad de socializar con otros niños de su edad, queda aislado. Porque hoy lo que estamos viendo en grandes ciudades como Buenos Aires es que hoy los chicos no tienen la posibilidad de salir a la calle a jugar en la vereda, porque estamos viviendo una sociedad mucho más peligrosa, por ejemplo, en la que yo me crié de niño, ¿no? Eh, entonces, como por la delincuencia, por los accidentes de tránsito, por un montón de cosas, los padres no queremos que nuestros hijos estén en la calle solos. Ujú. Eso trae como consecuencia que el único lugar de socialización es la escuela, el colegio. Ujú. Y el otro lugar que queda es el mundo virtual, a través de Internet. Entonces, ¿esto quiere decir que los chicos tienen que estar jugando todo el día? No. Cada familia es un mundo, dependen mucho las edades de los niños, Ujú. eh, pero a mí me parece que si un niño cumple con las obligaciones con las que tiene que cumplir, los padres pueden permitirle utilizar tecnologías, sin abusar, con un límite de tiempo tal vez. No es lo mismo un sábado que un día de semana donde tiene otras actividades, tiene que bañar, tiene que hacer la tarea, comer temprano porque al otro día hay que levantarse temprano para ir al colegio, etcétera. Ujú. Pero eso no solamente puede que no sea malo, digamos, sino que además puede ser muy beneficioso. Ahora, esto no es lo mismo que un chico que lo único que hace es estar jugando videojuegos en línea, ni siquiera va a comer a la mesa, se lleva la comida a la habitación y sí, mientras sigue jugando come. Eso ya lo podríamos encasillar en el orden de lo problemático. Ahora, si pensamos en niños pequeños, niños de 2 3 5 años, tampoco creo que haya que necesariamente prohibir totalmente el uso de la tecnología. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con eso y hay que limitarlo muy especialmente. ¿Por qué? Porque lo que propone la tecnología en términos de atención es saltar de una cosa a otra
de forma muy rápida que no es posible de lograr en el mundo no virtual, digamos, en el mundo real, ¿no? Uno no puede jugar al fútbol y hace dos pases de fútbol y agarra otro juego y juega al ajedrez, no se puede. Eh, Ujú. en una pantalla de una computadora sí. Y esto moldea la forma en que el cerebro trabaja. ¿Y qué pasa? ¿Con qué estamos empezando a ver hoy, en este nuestro momento, ¿no? Con niños que se han criado de esa manera. Son niños que muchas veces se muestran incapaces de prestar atención en forma sostenida. Por eso digo, no hay que limitarlo, pero sí hay que controlarlo bien. Y ni siquiera estamos mencionando algunos peligros que tiene el mundo virtual, ¿no? Como Ah, el ciberbullying o el ciberacoso, que ya son ujú. otros temas muy complejos. Exactamente. Eh, Ok, muy bien. Me quedo con esa frase, ¿no? No limitar, pero sí administrar. Tienen que ser padres sabios, ¿no? No podemos alejarlos de un mundo tecnológico en la que están creciendo, pero hay que saberles guiar y administrar ese tiempo y ese uso, ¿no? Hay otra pregunta. María pregunta, mi esposo tiene la costumbre de quitar las cosas a los hijos a la mala, ¿no? Por ejemplo, el celular, el internet, les corta o les quita molesto y hasta con lisuras, dice, ¿no? Y bueno, ella pregunta, ¿está mal? Creo que ella sabe que está mal, pero tal vez quiere ver tu opinión, Pablo. eh, es una muy buena pregunta, María, esa. Lo primero que voy a decir, yo no creo que haya una única forma correcta de hacer las cosas en la crianza de los hijos. Mucho tiene que ver la cultura en la que se encuentra esa familia y la cultura familiar propia, ¿no? Más allá de la sociedad. ¿En qué sentido digo esto? No es lo mismo, de alguna manera, no sé, la forma que yo tengo de criar a mis hijos en la ciudad de Buenos Aires que la forma que tiene una familia que vive en un pequeño pueblo de montaña, por ejemplo, donde no hay el peligro de salir a la calle como hay en Buenos Aires, pero por ahí hay otro tipo de peligros, ¿no? Eh, eh, qué sé yo. Eh, una anécdota de 10 segundos nada más. Me acuerdo, antes de la pandemia, tuve el enorme placer de visitar Machu Picchu y haciendo parte del Camino del Inca, pasamos caminando por una aldea de montaña, eran unas pequeñas casas, dos o tres casas, y había en esas casas niños, por supuesto. De repente, una niña estaba jugando, una niña de 2 años. Estaba jugando en una cornisa donde había un precipicio y yo estaba como, ¡ah! ¡Qué terrible! Es esa nena sola ahí se puede caer. Para esta familia era normal eso. Ah, Ellos vivían todos los días de su vida así. Yo que vivo ah, en una ciudad donde está todo cuidado, donde tengo, no sé, protectores en los ángulos de los muebles para que los chicos no se golpeen la cabeza. eh, Nada, es otra forma, otro estilo, y no podemos nosotros decir esto se hace así únicamente sin entender, sin conocer las condiciones particulares de cada una de las familias con las que trabajamos. ¿Sí? ok. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque María, yo no sé si está mal la forma que elige tu marido o lo que yo entiendo que vos estás sugiriendo, que es buscar otro método para hacer eso, para relacionarse con los hijos. Pero sí, el primer problema a resolver ahí es que los dos estén de acuerdo como padres. Es muy importante que ambos padres estén de acuerdo en la misma, llamémosla, metodología de crianza, de qué Ujú. forma aplicamos los límites, de qué forma hablamos con nuestros hijos. Porque cuando uno es muy impulsivo, muy violento, y el otro es muy tranquilo y explica demasiado las cosas, esos chicos nunca van a comportarse adecuadamente porque no saben a qué modelo responder. Ujú. Entonces, estaría bueno que esa consulta sea canalizada por un terapeuta que pueda ayudarlos a ambos padres a desarrollar un estilo de crianza compartido donde nunca Ujú. va a ser 100% idéntico, pero que en la gran mayoría de las situaciones puedan reaccionar de la misma manera y entonces los chicos van a poder responder mejor. ¿Sí? Ok, Pablo, gracias.
Hay otra pregunta interesante, ¿no? Hemos hablado de la tecnología, un poco de la disciplina, y ahora entremos al tema de la sexualidad. La pregunta que hace Jacqueline, ¿cómo hablarle a nuestro hijo o hija adolescente sobre la sexualidad? ¿Qué le responderías? Es muy difícil. Es una muy buena pregunta, Jacqueline, porque es muy difícil. Eh, si hay alguien con quien nuestros hijos no van a estar muy a gusto de hablar de sexualidad, es con sus padres, ¿sí? Eh, pero hay que encontrar la manera de hacer eso. A ver, en primer lugar podemos decir si los padres somos quienes vamos a hablar con ellos o vamos a derivar esto a un tercero. Muchas veces, a mí como terapeuta de adolescentes, me llegan las consultas de padres donde los padres se enteran que en el grupo de los hijos adolescentes está circulando como una cierto vocabulario sobre el sexo, o se están contando historias, o incluso ya saben de algunos primeros acercamientos a la sexualidad. Y ahí es cuando los padres un poquito entran en pánico y como, no, ya, mis hijos crecieron y ya están experimentando, explorando el mundo de la sexualidad. Esto lo digo más allá, por supuesto, de nuestras ideas religiosas, morales acerca de la sexualidad, que son muy importantes de respetar siempre, ¿sí? Cuando yo como terapeuta soy consultado por padres porque necesito, digamos, me plantean esto que estoy contando, ¿no? Que sus hijos están entrando en el mundo de la sexualidad. Yo necesito conocer a esa familia, necesito saber cuáles son sus criterios morales, religiosos respecto a estas temáticas, porque es muy importante que como terapeuta no les diga algo diferente a lo que plantean los padres. Pero es verdad que muchas veces los padres encuentran muchísimas dificultades para hablar con sus hijos de esto. Eh, Jacqueline, si vos quisieras hablar con tus hijos adolescentes sobre sexualidad, lo que yo te recomiendo es que hagas un trabajo muy de hormiga, de paso a paso, de tener algunos temas que no tengan que ver con tus hijos, eh, que compartan en común como temas de interés, ¿no? Por ejemplo, un padre con un hijo varón puede ser el fútbol o algún otro deporte, la música, si a algún chico le interesa la política, empezar a hablar de política, etcétera, para que el diálogo ya esté instalado, aunque sean cosas que no tengan que ver ni con el padre, ni con el hijo, ni con la relación entre ellos, porque Ujú, si no los chicos se sienten como si estuvieran en un interrogatorio. ujú, Ayer mismo le hice una devolución a unos papás que durante el verano me pidieron que vea a su hijo de 14 años, ujú, quienes ellos sentían que ya están en la adolescencia y entrando en su vida ciertas temáticas que hasta ahora no estaban. Y la verdad es que no hubo necesidad de hacer psicoterapia con este niño porque no tenía ningún problema, con este adolescente porque no tenía ningún problema, pero sí pude entender algunas cuestiones que ocurrían en la familia a partir de hablar con los papás y a partir de hablar con este adolescente después. Algunas cuestiones, fíjense qué comunes, ¿no? Qué banales. Por ejemplo, los padres sentían que el único momento para hablar con sus hijos era a la hora de cenar. Entonces cenaban y entonces empezaba como un interrogatorio de los padres a los hijos, ¿no? Y vos, ¿y qué hiciste, qué no hiciste, y qué pensás de esto, y qué crees? Y el hijo así con la comida como no quiero contestar nada, no, nada, sí, no. Las respuestas típicas del adolescente, monólogo, ¿no? Monosilábicas. Eh, y monosílabos. justamente empezamos a hablar en la devolución con estos papás de que ese es el momento no para hablar de los chicos, no para hablar de su hijo de 14 y de su hija de 18 años. Es el momento para hablar de otros temas con los hijos. Que los cuatro puedan sentarse en la mesa a cenar y conversar de cualquier tema y que después, estando eh, como habitualizada esa conversación, sí poder elegir otros momentos para hablar de temas específicos.
Porque ¿qué es lo que ocurre en la mayoría de las familias, ¿no? Como evolutivamente es normal, toda familia va pasando de un momento de ciclo vital a otro. No es lo mismo una familia donde los chicos tienen 8 o 9 años, son todavía niños, a una familia donde los hijos tienen 14 y 18 años, por ejemplo, donde Exacto. son adolescentes. Es normal que en la adolescencia los hijos, sin que haya ninguna situación patológica, de alguna manera, necesiten poner un poquito de distancia para con sus padres. Su mundo interno ya no está abierto, ya se vuelve privado, ¿sí? Eh, y los padres tienen que pedir permiso para entrar en él. Esto no quiere decir que no los tengan que cuidar, y cuidar a veces significa, a ver, contame qué vas a hacer, con quién vas a estar, cuándo vas a volver. Eso tiene que ver con el cuidado, que solamente los Ok, padres pueden brindárselos. Eh, pero es normal y no tiene nada de patológico que los chicos intenten no contestar un poco esas cosas. exacto. Entonces, digo, para terminar de responderle a Jacqueline, si una forma es hacer una consulta con un terapeuta que se especialice en adolescentes, que pueda acompañar esa consulta, que pueda ayudar conociendo cuáles son los valores de la familia, respetándolos siempre, poder brindar esa información que puede ser información de educación sexual o educación para la salud, etcétera. Ujú, Muchos padres lo hacen esto a través de comprarle libros a los hijos, libros, hay un montón de libros muy sencillos que ujú. hablan claramente sobre el tema, no está mal. Eh, y hay padres que dicen, no, lo vamos a hacer nosotros, porque siempre nosotros fuimos padres muy presentes y queremos seguir siéndolos. Claro, Entonces, a veces eh, también se puede hacer una consulta para que un padre perdón, sea exacto, orientado por un terapeuta, y por ahí el exacto, terapeuta nunca vio al adolescente, pero sí ha exacto. tenido sesiones con los Los padres. papás y los va guiando en cómo llevar adelante esas conversaciones con los hijos. O a veces los padres necesitan solos generar esa conversación. Entonces, si es así, mi primer consejo es que el diálogo esté instalado y que los padres, si nuestro hijo nos manifiesta una opinión diferente a la que nosotros tenemos, digamos, la acepten y no estén respondiendo todo el tiempo de una forma de, como retando al hijo, como tratando de decirle esto es correcto y lo que vos decís es incorrecto. ¿Sí? Exacto. Ok, Pablo. Otra pregunta para seguir en el mismo tema de sexualidad que seguramente te ha llegado y nos llega a los terapeutas. ¿Qué hacer cuando, pues, un hijo adolescente muestra tendencias homosexuales o lesbianismo y los padres, quizás ahora no tanto, pero algunos o muchos todavía entran como en pánico? ¿Cómo podemos manejar ese tema? ¿Qué le podemos decir a los padres o como terapeuta? ¿Cómo lo manejamos con los padres, con el propio adolescente o la adolescente, ¿no? ¿Qué dirías? Es una muy buena pregunta. En principio, los padres siempre creo que tienen que apoyar a sus hijos. ¿Está bien? Ahora, muchas veces esto no significa necesariamente decirle a su hijo, sí, viví tu Claro, homosexualidad libremente. Andá y aceptar no probá, significa dale, aprobar. animate. No, Claro. ¿no? Ujú, Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque primero no es así y segundo, más de una pareja de padres saldrían corriendo si decimos algo así. ujú, Eh, ya desde hace más de 100 años en la psicología se habla que la adolescencia puede ser una época a nivel de pensamientos, pueden haber momentos de confusión acerca de la orientación sexual. Esto es normal y no claro, significa que de alguna manera ese vaya a ser el camino a seguir ujú, en nuestros hijos, ¿sí? Eh, Muchas veces yo he escuchado en la clínica situaciones donde papás me han dicho, bueno, venimos porque estamos confundidos, no sabemos qué hacer, porque vino nuestra hija y nos dijo que le gustaban las mujeres. claro, ¿Qué hacemos? Bueno, en principio nada, en principio apóyenla. Eh, pero frente a esa situación,
para muchos papás es muy difícil. Ujú, Ahora, eh, si automáticamente los papás castigan esa declaración, lo que van a ocurrir son dos cosas. Primero, se va a romper la confianza entre el hijo, la hija y sus padres, porque su hijo y su hija no va a querer contarles más nada. obvio. Y después, lo que le va a pasar a este hijo o a esta hija es empezar a vivir en un mundo de miedo. Ujú, Mi propia familia no me quiere, ¿qué hago? ¿Sí? Lamentablemente, esto es uno de los disparadores temidos en el caso de los adolescentes con depresión, que pueden estar en riesgo de atentar contra su propia vida. No estoy diciendo que si esto pasa en la casa de alguno de los que estamos acá y su hijo vaya a correr a suicidarse. Lo digo con todas las letras, perdón, no quiero decir eso, pero sí tenemos que tener cuidado de estas cosas, porque hay adolescentes que a veces pueden estar en riesgo y una situación como estas puede resultar tan traumática para ellos que podría ser un detonante, ¿sí? Pensemos que en el suicidio hay dos etapas de la vida donde hay mayor riesgo. Una es la adolescencia, justamente, y la otra es la tercera edad. ¿No? Si nos basamos en las estadísticas de ujú, en qué edad de la vida hay mayor cantidad de suicidios. La adolescencia, justamente exacto. porque hay un gran grado de impulsividad presente. Ujú, ¿No? exacto. Muy bien, Pablo. Tenemos dos preguntas finales ya. A ver, Belisa pregunta, ¿cómo fortalecer la identidad del joven cuando sufre bullying? Implícitamente como que está diciendo que el que le hacen bullying es débil. ¿Cómo lo fortalecemos para que no le hagan el bullying? O qué pasa en ese joven, ¿no? A ver, explícanos un poquito al respecto. Bueno, yo tengo 47 años. Cuando yo iba al colegio, el bullying no existía porque era algo normal. En todos los colegios, en todos los países, creo yo, se veía eso y se aceptaba como algo normal. Hoy lo pensamos diferente, por suerte. Hoy entendemos que es un tipo de maltrato. Eh, pero la respuesta que había en esa época y que persiste es, si viene alguien y te molesta, dale una trompada y no te va a molestar más. Y la verdad es que, lamentablemente, porque sería una solución muy fácil de llevar adelante, pero lamentablemente no funciona. ¿Sí? La violencia genera más violencia. Un chico le pega una trompada a otro, no es que ya no lo molestan más. Le van a pegar más fuerte, van a venir otros, se van a amplificar el problema. Ojo, a veces que se amplifica el problema puede también ser una solución porque ahí los adultos se ven obligados a intervenir. ¿Qué quiero decir con esto? La solución al bullying es hablarlo y es hacer que los adultos participen de la situación. Si cualquiera de nosotros sabe que nuestro hijo o nuestra hija sufre de bullying, es absolutamente necesario ir a hablarlo con las autoridades del colegio, con los profesores, para juntos tratar de encontrar una solución a esto. Cuando los adultos intervienen adecuadamente, involucrándose, haciendo que todos hablen, realmente las situaciones de bullying bajan muchísimo, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque a veces como solución mágica suena muy lógica a nuestros oídos decir, bueno, a mi hijo lo mando a aprender boxeo, taekwondo o karate y en 3 meses revolea 6 patadas para acá, 2 para allá y se acabó el bullying. Pero nos vamos a encontrar con otro tipo de problemas también, ¿no? Ujú, ok. Ok, Entonces, la Pablo. solución al bullying es siempre que los adultos intervengan, es hablarlo con todos, qué está pasando. Ok, ok. No dejarlos solos a los hijos No ahí. dejar solo a los niños que lo están sufriendo. Sí. Ok, muy bien. Edwin pregunta ahora, ¿cómo debemos lidiar con un adolescente que desafía constantemente la autoridad de los padres? Con un rebelde desbordado, ¿no? ¿Qué hacer? Mm. ¿Cómo manejar eso? Pregunta Edwin. Y muchas veces es el más difícil de las consultas que recibimos en el consultorio. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Porque no se resuelve fácilmente. No hay una intervención mágica que acomode todo. Muchas veces con los niños pequeños es mucho más fácil.
acomodar las piezas del sistema familiar para que esto deje de ocurrir. A veces hay que hacer algo así como barajar y dar de vuelta, el lenguaje de los juegos de naipes. Eh, la verdad es que los adolescentes rebeldes son un gran dolor de cabeza para los padres. Y nosotros decimos muchas veces que un niño ni pequeño, problemas pequeños, un niño grande, problemas grandes. Entonces, es muy importante empezar a abordar la problemática cuando recién se empieza a manifestar, cuando es un niño, ¿no? Cuando hablamos, nosotros en el curso de psicopatología con niños y adolescentes que brindamos en la Fundación Nuevas Sendas, damos una clase sobre límites y sobre crianza. Y, y muchas veces decimos que eh, ¿cómo hacemos, ¿no? Con un niño pequeño, y no me olvide del adolescente, ¿eh? ¿Cómo hacemos con un niño pequeño para poner límites adecuados? Muchas veces los padres dicen, bueno, es muy chiquito, si no quiere comer usando el tenedor, que coma usando la mano, y listo. Pero después, ¿qué pasa? Ese niño empieza a escolarizarse y tiene que ir a la escuela, y en la escuela no puede comer con la mano. Pero ahora, en ese momento, a los 4 años, por ejemplo, cuando se puede empezar a quedar a almorzar en la escuela, en el jardín de infantes, en ese momento, primero entonces hay que hacer doble trabajo. Primero hay que desenseñar la forma que el niño había aprendido a comer para enseñarle la nueva. Es mucho más difícil. Entonces, para ahorrarnos un montón de trabajo, de disgustos, de malestar, es muy importante que los padres desde el principio eduquen correctamente. ¿Sí? Un, un niño un niño de 3 años que desafía al padre o a la madre, muchas veces es leído por todos como algo gracioso y le es festejado y aceptado. Un niño de 15 años que desafía a los padres es un problema grave que puede terminar en un problema legal. Yo conozco casos de adolescentes de 15 años que les robaron el auto, el carro a sus padres y tuvieron un accidente automovilístico con consecuencias penales. Eh, digamos, hay situaciones de peligro, ¿no? Que pueden desarrollarse con un adolescente desafiante. Es muy importante también poder ver en un proceso de psicoterapia si a ese adolescente le están pasando otras cosas, que por ahí no puede conversar abiertamente con los padres, si esa mala conducta, digamos, es consecuencia de algún desborde emocional, de una situación emocional que no puede estar elaborando adecuadamente, y en psicoterapia se puede ver de poder resolver eso, ¿no? Como también la psicoterapia puede ser el lugar para lograr con los padres nuevos acuerdos. Déjame, y perdón si me paso de tiempo, pero déjame No, un no, ejemplo dale, dale, para dale. aplicar. En psicoterapia sistémica, que es un modelo de psicología que se aplica a la psicoterapia, ¿no? Siempre decimos que la psicología es la ciencia no formal, o no exacta, perdón, porque es una ciencia formal, la ciencia no exacta que estudia el comportamiento, el pensamiento y las emociones de las personas. Pero la psicoterapia es la aplicación artesanal de esa ciencia, ¿no? Cada proceso terapéutico es único porque se da entre personas únicas, ¿no? Los pacientes y el terapeuta, y cada encuentro es diferente a los demás. En ese momento, nosotros podemos recibir una familia, por ejemplo, eh, con 2 hijos adolescentes. Déjame poner un ejemplo muy Sí, sencillo que a dale. mí me grafica bien la situación. Ujú, Eh, una pareja mm, que forma una familia tipo, ¿no? Papá, mamá, hijo, hija. Cuando los chicos tienen, no sé, 5 y 4 años, los padres pueden decir, vamos todos los sábados a la casa de la abuela a pasar el día. Y los hijos van, porque los padres dicen que hay que hacer eso y no hay ningún problema. Ahora, 10 años después, cuando los hijos tienen 15 y 14 años, si los padres pretenden seguir manejándose de la misma manera para con sus hijos y que los hijos estén contentos, bueno, van a estar en un error, porque los hijos van a decir,
Bueno, no, el sábado yo quiero irme a jugar al fútbol con mis amigos, no, yo quiero salir con mis amigas, quiero encontrarme, y entonces el sábado va a ser un día de gran malestar, de peleas, de tironeos. ¿Por qué? Simplemente porque esas familias insisten en seguir usando las mismas reglas que en el Exacto. pasado les funcionaban sin ningún problema. Ujú, ¿Por qué es esto? Porque hoy las necesidades de sus hijos adolescentes cambiaron. Son otras. Entonces, por ahí sí quieren ver a la abuela y está todo bien, pero no quieren pasar todo el sábado en la casa de la abuela o quieren hacer otras actividades. Y además, esto es real, porque el no participar de esas actividades con sus amigos, a estos chicos los deja fuera de su mundo social, ujú. ¿sí? Muchas Sí. veces en nuestro consultorio recibimos adolescentes con algunos tipos de sintomatología, dolores Ujú, estomacales, tristezas, abulia, y cuando empezamos a entender cómo funciona la familia, qué viene pasando, nos encontramos con estas situaciones donde los hijos no pueden tomar parte en las decisiones de la familia. Tomar parte en las decisiones de familia, perdón, no quiero contradecirme con lo que dije un poquito más temprano. Poder opinar acerca de qué es lo que hay que hacer y que su opinión sea tomada en cuenta. Porque no es lo mismo que un papá le diga, no, mirá, este sábado es el cumpleaños de tu abuela, vamos a ir todo el día, es un día especial, a, o cualquier otro sábado donde de repente no hay ningún evento significativo. Entonces, por ejemplo, si llega esta familia a terapia, juntos en psicoterapia, con un terapeuta que pueda hacer que los hijos sean escuchados, que los padres ujú. también puedan explicar el por qué para ellos es importante visitar a la abuela, etcétera, se pueden llegar a acuerdos distintos. Se puede, por ejemplo, acordar que se vaya desde la mañana a la casa de la abuela, se almuerza, almuerzan todos en familia con los abuelos, y después los chicos por la tarde pueden juntarse con sus amigos. Exacto. Esa sencilla solución, ¿no? Ese reacomodo de horarios, deja a Ujú, todos contentos porque realmente exacto. tal vez hasta pasan la misma cantidad de horas con los abuelos el fin de Exacto. semana, Exacto. pero los hijos pueden también además tener su vida social. Exacto. Ese Y es- esto, si me permitís, José, que vos sos muy reconocido y trabajás mucho en terapia de parejas, ujú, también es muy importante para los padres, porque de repente estos papás, por primera vez como parejas, de repente se encuentran con un sábado libre solos, ujú. para empezar a reencontrarse como pareja, ¿no? Después de tener que estar criando a sus hijos durante 10 años y no tener justamente abundancia de esos momentos. Y eso, toda pareja necesita volver a reeditarlo y reacomodarse a eso. No es tan fácil como que tenemos un día libre solo para nosotros y ya es como cuando éramos novios. No es tan fácil. Exactamente. Sí, Pablo, gracias. Bueno, el tema da para más. Hay muchos otros tópicos que podríamos abordar y seguir preguntando. Ha habido bastante interés, casi 300 personas que están presentes. Si quieren seguir oyendo a Pablo más, aprender más de él, conocer más de sus investigaciones, preparación y todo, pues queremos invitarles a nivel de Nuevas Sendas a que puedan llevar este diplomado en clínica del niño y adolescente que estamos abriendo en unos días más. Pablo estará abordando el tema de la abordaje terapéutico de la psicopatología infanto-juvenil. Ese será el tema durante 4 semanas de este módulo que él estará trabajando con los alumnos que puedan participar e inscribirse. Pablo, para terminar ya, háblanos del curso ahora sí. ¿De qué vas a hablar? ¿De qué vas a tratar? ¿En qué va a consistir? Y animar a que puedan participar los que te están oyendo. Buenísimo. Este es un curso que ya llevamos varios años llevándolo adelante, con mucho éxito. El curso está dirigido tanto a terapeutas profesionales como no, por ejemplo, personas que trabajan desde instituciones con niños y adolescentes, para Ujú, quienes es importante entender cómo funciona la psicoterapia, qué se espera, qué se puede lograr a partir de eso y qué por ahí no se puede lograr y hay que buscar otras herramientas. La idea es que pueda ser transmitido en un lenguaje claro, directo, sin palabras complejas que hacen que nadie entienda nada, pero a la vez con seriedad, con rigurosidad científica,
¿sí? Eh, con herramientas clínicas que sirvan para poder abordar diferentes problemáticas habituales en la infancia y en la adolescencia. Por ejemplo, la enuresis, que es el Mm, hacerse pis encima en los niños, mm, la encopresis, que es el hacerse caca encima. Bueno, mm. ¿qué se puede hacer desde la terapia? ¿Qué pueden hacer los papás en eso, que son participantes muy activos en los procesos terapéuticos cuando hablamos de niños pequeños? ¿No? Cómo abordar esas situaciones, problemas de mal comportamiento, ¿sí? Miedos infantiles. En la adolescencia, una introducción, porque es un tema muy complejo, pero una introducción que es muy útil a los problemas de consumo de sustancias, ¿sí? Un problema que nos encontramos hoy no es una sustancia justamente, sino, por ejemplo, el problema de las apuestas en línea con los adolescentes, que cada vez lo vemos más en el consultorio como problema. Es decir, hay distintos abordajes sobre consultas frecuentes que recibimos en el consultorio para poder ser llevados adelante con satisfacción. Ok, excelente, Pablo. Así que ya saben, si quieren ustedes trabajar con padres en temas de hijos, niños y adolescentes, no se queden con la buena intención, ¿no? Como Pablo dijo, citando a Oscar Wilde, las mejores intenciones no aseguran pueden dar resultado de peores efectos, ¿no? Entonces, entrénense, prepárense, fórmense. Nueva Senda es una alternativa. Tenemos maestros de primer nivel como Pablo. Pablo ha recibido calificación de nuestros alumnos muy alta en cuanto a su llegada, en cuanto a su enseñanza, ¿no? Así que van a tener un buen maestro. Si quieren participar en el WhatsApp del grupo, van a estar recibiendo más informes sobre el costo, los horarios, la modalidad. Hay un teléfono, los que no están en el WhatsApp, está en el chat ahorita, al que pueden inscribirse para recibir ya más detalle. Todo en cuanto al administrativo, por el chat y por el WhatsApp estarán recibiendo. Gracias a todos los que han participado en esta charla de esta tarde y gracias a ti, Pablo, por una vez más contar contigo, tener este excelente diálogo, este excelente tiempo de compartir de tus conocimientos. Un abrazo a la distancia y nos estamos viendo en cualquier momento.